Bueno, para aclarar asuntos de carácter legal, está con nosotros Darvé López Mendívil, abogado y colaborador de este espacio de noticias. Darvé, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo a todo tu auditorio. Para que se apruebe la despenalización del aborto o el aborto seguro, ¿se requiere una reforma constitucional en Sonora, Darvé? Se requiere una reforma, sí, una reforma legal. Lo que pasa es que estamos siendo testigos de un fenómeno de descentralización, parece ser, de normas. Sí. Se creó un Código Nacional de Procedimientos Penales, hay proyectos para un Código Penal Nacional, está pendiente la emisión de un Código de Familia Nacional. Entonces, prácticamente es arrebatar pues a los estados temas que antes eran de sus propias facultades. O sea, ¿habrá un código de familia nacional? Es el proyecto, sí. ¿Sí? ¿Para homologar las reglas en todo el país? Homologar leyes. Leyes en todo el país. Perfecto. A eso se refiere Wendy Briceño cuando dice que desde lo nacional impulsará la despenalización del aborto para que tenga un impacto en lo local. Sí, lo que pasa que por ejemplo, en materia de aborto, nosotros ya contamos con precedentes legales que son susceptibles de aplicarse en los estados. Hay no solamente el criterio de la Suprema Corte, que estableció como un derecho el de la mujer el decidir dentro de las 12 semanas, aun y cuando dicen, oye, no tiene derecho a abortar. No es que tengas un derecho a abortar, no hay un derecho absoluto durante todo el proceso de la gestación. Lo que no puede existir en nuestras normas, y es lo que hay, es una condena al ejercicio de la sexualidad de la mujer, porque eso es lo que existe. Cuando tú criminalizas a la mujer, no estás estableciendo normas para la protección del embrión, estás condenando la sexualidad. Y esas son normas que atentan a los principios de la equidad de género, atentan contra el principio de la libertad sexual de los seres humanos y en este caso de la mujer. Sí, en los últimos 10 años han ido a la cárcel 10 mujeres en Sonora por el delito de aborto. Y eso es una brutalidad y es una tontería, porque no es en la reforma que sufrimos, y le digo que sufrimos porque constitucional en Sonora en el 2008, que modificó su artículo primero, estamos estableciendo una de las peores incongruencias que tenemos. Es a partir de esa reforma que deducimos que no es para los grupos ultraconservadores la preservación de la vida y del embrión lo que ellos están buscando. Si en verdad fuera eso, se haría el esfuerzo de conjuntar los criterios y buscar una solución a un problema tan complejo en el que ninguna de las partes pueden decir que tienen razón, que tienen la razón absoluta. Tú no puedes, si el embrión fuera un ser humano, como ellos dicen, que en realidad todos los organismos y todos los sistemas de derechos humanos del mundo ya han llegado a la conclusión que no lo es un bien jurídico que es integrante de la raza humana, pero que es un proyecto que merece protección de manera gradual en tanto se acerca, y esa es la razón por la que en unos sistemas de derechos humanos se ha permitido a la mujer el derecho de decidir en mayor o menor grado al que se estableció en México. En algunos países es hasta la 14ª semana, en otros hasta la 17, en otros incluso hasta la 20. Entonces, en nuestros países se tomó prácticamente el modelo americano y se estableció el derecho de decidir dentro de la 12ª semana, precisamente para equilibrar el ejercicio de los derechos de la mujer. Cuando menciono el hecho de que lo que se condena es la sexualidad, es que el embrión, si está considerado por nuestras normas como el ser más indefenso, no lo condenarías al aborto cuando se trata de violación. Esa es precisamente la hipocresía. Ellos señalan que es por la violación a la voluntad de la mujer que se permite el aborto en tratándose de violación,
Y luego entonces es claro que lo que estás condenando es la voluntad de la mujer al ejercicio de su sexualidad. Es que tú puedes ver inclusive en redes sociales que el argumento central y es si lo hizo, que se aguante y que aguante las consecuencias. Y eso no es así, eso es una banalidad. La mujer tiene derecho al ejercicio de su sexualidad y los mecanismos que existen para no embarazarte muchas veces fallan, pero no solamente eso, estaríamos condenando un contexto que es particular y que cambia en infinidad de situaciones. No podemos nosotros establecerles la regla de que estás embarazada y te pues ya te fregaste, porque le suprimes el derecho a decidir y la condenas a ser un objeto de procreación, sin voluntad, sin ninguna posibilidad de decidir ni de su proyecto de vida, ni siquiera si desea o era en mayor o menor grado su voluntad contar o tener un Ahora, bebé. Darbe, me mencionas que posiblemente se cocine un código nacional de familia en donde se incluya el derecho a decidir. No estamos de las mujeres no estamos seguros de pudiera darse. Que pero, bueno, es que la discusión la han aportado pero si hay un diputadas. Código Nacional de Familia en ese sentido, y aquí hay la Constitución, el artículo 1 que protege la vida desde la concepción, desde el momento de la concepción. Desde la fecundación. Fecundación. Y ese es un problema, ¿eh? Desde la fecundación. Ese es un problema. Es una reforma que ocurrió en 2008, ¿no? Sí. Ese es un problema porque hemos olvidado nosotros que la concepción es un evento de la mujer, no es un evento del embrión, es un evento de la mujer. No podemos percatarnos de manera científica cuando una mujer está embarazada hasta que se instala y se implanta el embrión en el útero. Es a partir de ahí que se emiten las señales químicas para anunciar el embarazo. Sí. Con la hormona, con la existencia de la Pero hormona. ¿cómo se resolvería una controversia en ese sentido, Darbe López, si un Código Nacional de Familia permitiera, estamos hablando hipotéticamente, el derecho de la mujer a decidir, o el aborto seguro, Ajá. y la Constitución de Sonora protege la vida desde la fecundación? Lo que pasa es que hay una supresión de los derechos de la mujer ahí. Entonces, el hecho de que exista esa norma en nuestro dispositivo constitucional, en nuestras normas constitucionales locales, no significa que no sean violatorias de ese derecho. La mujer tendría que recurrir a un amparo. Las mujeres que han sido condenadas tienen un contexto particular. No podemos negar que el embrión tiene derechos desde la concepción. O sea, no se niega ni una ni otra, ninguna ni otra vertiente. Ambos tienen razón. Simple y sencillamente hay que empatar en qué momento los derechos del embrión a la vida son más importantes que el derecho a decidir de la mujer. Sí. No podemos decir que la mujer no tiene ningún derecho porque la suprimes y la conviertes en un simple y sencillamente un objeto de procreación por considerar que esa es una consecuencia válida y natural de tener una relación sexual voluntaria. Ahora, Darbe, en Sonora fallan cosas muy básicas. La norma 046 que dice que una mujer que pues ha sido violada sexualmente debe ser sometida inmediatamente a un proceso de interrupción del embarazo y a un proceso, que se le dé la pastilla famosa el día siguiente, ¿no? La pastilla el día siguiente y que también... que no es abortiva precisamente porque como lo determinaron inclusive en sentencias internacionales, no es hasta que se instala el embrión en el útero que inicia la concepción, y eso sucede hasta el séptimo día. Entonces, dice esta norma que se le tiene que dar a la mujer anticoncepción de emergencia y antirretrovirales para evitar alguna infección sexual, alguna enfermedad de transmisión sexual, Darbe, pero hay casos aquí en Sonora documentados, como el de Citlali, de la niña de Miguel Alemán, a la que no se le suministró el medicamento, no se le permitió, ni siquiera la interrupción del embarazo, porque se fue alargando el proceso jurídico hasta que el embarazo fue avanzando de tal manera que no lo pudieron interrumpir aquí en Sonora. O sea, ni lo básico funciona.
No funciona, ni lo básico funciona precisamente porque no parece ser que no importa a la mujer. Ese es el punto. Ese es el punto. De hecho, ese caso es el que nos demuestra la necesidad de una reconsideración y una revalorización de este tema. A la mujer no la puedes seguir considerando como un objeto de procreación simple, como un instrumento para tener bebés y sin ningún tipo de voluntad. Pero sobre todo, estamos ante un fenómeno que está ocurriendo que nos impide abordarlo de manera correcta, que es el embarazo de los adolescentes. Sí. Como nosotros tenemos una norma que utiliza la última capacidad de constricción para evitar que suceda un aborto, no tenemos la atención previa para los adolescentes. Nos conformamos con una norma penal que diga que ni modo, si tuvieron relaciones sexuales, pues lo vas a tener o no, queriendo condenar a la mujer a los tiempos de hace 50, 60 años, cuando tenías 14 hijos, o 18 hijos, o 17 hijos. Es decir, yo no creo que las mujeres que inclusive apoyan y que son muy categóricas al decir, no, pues que asuman las consecuencias por tener relaciones sexuales, desean volver a aquella época. Yo creo que no se han dado cuenta de lo que significa que la mujer siga siendo objeto de una norma que simple y sencillamente las utiliza o la minusvaloriza. O sea, no les da el lugar que les corresponde dentro de nuestra construcción social. Muy bien, Darvel López Mendívil, te agradezco mucho este análisis. A tus órdenes. Gracias por estar con nosotros como siempre. Son las 8:19 de la mañana, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.